Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Edwin Morón. De igual manera, es un gusto saludarnos en este espacio de conexiones. El día de hoy estaremos platicando acerca de un escenario que probablemente no sea muy familiar, la universidad, pero una problemática que a menudo se soslaya dentro de estos espacios. Y esta problemática es la noción y las relaciones de género. Para eso tendremos como invitado a Carlos Leal, Además, estaremos escuchando alternativas del buen vivir, de Comunidad en Comunidad, origen, tránsito y destino, Voces y Visiones. y el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, así que quédense en conexiones porque ya iniciamos justo ahora. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya les adelantábamos hace unos segundos, el día de hoy nuestro tema principal se trata y se refiere acerca de estas relaciones establecidas entre el género y la universidad. ¿Cómo es que la universidad también, desde esta condición de universo, tendría entonces que articular estas condiciones desde lo alterno, desde lo diverso? Desde ahí que justo en este planteamiento y en esta relación académica, profesional incluso, se pueden gestar valores, una condición axiológica importante para los sujetos que habitan estos espacios. Y es que pareciera que por ser un espacio universitario, un espacio en donde se gestan, se discuten, se construyen ideas y por lo tanto también se genera el conocimiento, el asunto del género tendría que ser un tema que se abordara de manera horizontal, en el que no se presentaran del todo las problemáticas que de común se presentan en las sociedades respecto de esta condición. Sin embargo, no es así. Y lo podemos observar a partir de las recientes manifestaciones que han surgido en diferentes universidades respecto precisamente del trato en cuestiones de género que se gesta al interior de estos espacios. Bien, pues para ahondar en este tema las invitamos a que nos sigan en este programa. Mientras tanto, vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir. Regresamos en unos segundos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. El mito del desarrollo. ¿Por qué un mito? Pues porque nos han convencido que debemos desarrollarnos como países y como sociedades, porque aparentemente hay otros que están más avanzados y desarrollados y por lo tanto hay otros países que están más atrás o más atrasados. De hecho, cuando se empezó a hablar del desarrollo, se mencionaba a los países subdesarrollados, o sea, por debajo de otros. Pero luego, para ser políticamente correctos, se corrigió y ahora se habla de países en vías de desarrollo. Vamos al origen de la idea del desarrollo. Esa idea que surgió a mediados del siglo XX, cuando los estrategas que planifican el orden del mundo decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, reorganizar el sistema económico trazando políticas de desarrollo que planteaban la necesidad de impulsar el progreso de los estados. Vamos por partes. El progreso venía desde antes, con el discurso colonizador que plantea la necesidad de avanzar, de ir hacia adelante, de progresar linealmente hacia un futuro mejor, como cuando el hombre blanco le dice al jefe Seattle que es necesario comprar su tierra para construir el ferrocarril, porque va a llegar el progreso. Y para eso debe pasar por el hábitat del búfalo, por los cementerios, por las zonas ancestrales, para llevar el avance de la colonización hacia esas tierras. Si no conoces la carta del jefe Seattle, te la recomiendo.
Volviendo al tema del desarrollo, esta idea o invención, como dirían algunos de sus críticos, se basa en el crecimiento de la economía de los países o regiones. Y este crecimiento debía y debe ser básicamente económico. Es decir, el desarrollo se basa en el crecimiento de la economía. Y ahí empieza el problema, que aún no está resuelto ni se resolverá hasta que se cambie el paradigma. Porque el crecimiento económico se basa en la producción y esta a su vez se sostiene en la extracción de recursos naturales, en el trabajo del ser humano y en la transformación de las materias primas. O no, porque hay países que solamente son proveedores de materias primas. Casualmente son los más atrasados, aunque sean los más ricos en recursos naturales o en la conexión con la madre tierra. Bien, desde el mismo momento en que nació el mito del desarrollo, surgen las voces críticas dentro de la propia economía, pues se preguntan cosas como las siguientes. ¿Por qué no se tienen en cuenta las diferencias de las sociedades? ¿Por qué la riqueza es solo la económica? ¿Dónde quedan otros valores o factores humanos? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Y qué pasa con las mujeres que no producen dinero en casa, pero trabajan para sostener el hogar? Y así un montón de preguntas que, a pesar de habérsele puesto apellidos y metodologías de medición distinta al desarrollo, siguen sin respuesta. Porque ni el desarrollo humano, ni el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo integral y un largo etcétera de intentos por camuflar el verdadero problema resuelven el cambio del paradigma o el gran modelo del desarrollo. Se trata de meternos en un sistema que omite lo esencial de la vida en el planeta. Pues sí, el desarrollo es un mito y no un hito. Desde mi humilde punto de vista, con un enfoque muy personal y después de haber caminado por muchos estudios sobre el desarrollo, he concluido que el más importante, el único viable y posible para todos y que constituye la salida a este laberinto en el que estamos metidos como humanidad, es el desarrollo personal. Sí, lo que tú, lo que yo, lo que cada uno de nosotros puede hacer para desarrollar todo nuestro potencial en todos los sentidos de lo que somos como seres humanos. Ese es el verdadero hito del desarrollo que nos permitirá llegar al buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pues ya se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alberto Leal Reyes. Él es doctor, pero también maestro en humanidades, particularmente en estudios latinoamericanos, y es licenciado en antropología social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son representaciones de lo queer en América Latina, ciudadanía sexual en América Latina y configuración de las sexualidades disidentes y masculinidades diversas. Ha participado en más de 30 congresos y coloquios nacionales e internacionales como ponente, conferencista magistral y organizador desde el 2004 a la fecha.
Forma parte del cuerpo académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias, Poética, Género y Cultura, y es docente e investigador adscrito a la Escuela de Artes Escénicas de la UAMX, así como representante del Comité de Género. Actualmente forma parte de la especialidad en Género y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX y del Consejo Consultivo de Género en la misma universidad. Es coordinador de la licenciatura en Estudios Cinematográficos también en la UAMX. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar en Conexiones. Esperamos que sea de provecho este diálogo. Carlos, ¿qué papel ocupa el género como alteridad ante otras formas de diferenciación social? Bueno, en primer término, me parece que el género como una construcción sociocultural responde a diversas dinámicas performativas que permiten ubicar a los sujetos en marcos identitarios anclados a diversos imaginarios y representaciones donde se van condensando rasgos de distinción. Es decir, el género es una construcción en la cual se condensan distintas maneras de ver la realidad y que además van de la mano a procesos sociohistóricos y políticos que permiten dar cuenta de la complejidad en la cual nos desenvolvemos. Adicional a ello, es importante señalar también que el género depende de un conjunto de mecanismos a través de los cuales se da una transición de distintos elementos simbólicos que imbrican desde el lenguaje hasta las posibilidades de acción material. Al respecto, distintos autores como Judith Butler nos señalarían que la dimensión performativa del género responde justo a una forma de interacción en la cual la materialidad de los cuerpos se da precisamente a través de estas derivas en las cuales un acto lingüístico fundacional, como puede ser la asignación del género, va anclado al sexo, que es una constitución corporal, y deriva en mecanismos de acción social diversa que están relacionados con elementos que van de la mano con desigualdades estructurales, así como con una serie de prefiguraciones posibles de los sujetos que siempre estarán en disputa y pueden desbordarse. Por ello, el género, podemos condensar, constituye un recurso de reproducción de la diferencia, pero también un mecanismo de visibilidad y de ocultamiento de ciertos elementos que son considerados como permitidos o prohibidos, lo que vendría a entenderse como roles y estereotipos de género. Y en ese sentido es importante no solamente preguntarse cómo el género puede ser entendido como una marca de diferenciación o de reconocimiento de la diferencia, sino también de qué es aquello que resiste el género. Y adicional a ello, podríamos pensar que en caso de que el género resista, ¿qué es eso contra lo cual se está resistiendo? Si eso ante lo que se resiste puede desbordarse, puede negociarse, y además, si esta posibilidad de alteridad puede dar cuenta de multiplicidad de existencias generizadas. Yo pienso que sí es posible, sin embargo, habría que ubicar la forma en la cual el género es un recurso simbólico y es un recurso político discursivo mediante el cual podemos dar cuenta de las diferencias inherentes sociohistóricamente determinadas. Entonces, en ese sentido, digamos que constituye una herramienta para pensarnos en la alteridad y desde la alteridad a través de distintos mecanismos de interpretación. Muchas gracias, Carlos, por esta reflexión. Me parece importante considerar, sobre todo también dentro de este ámbito que implica la interculturalidad, notar cómo esta diferencia social requiere también de atenciones pues específicas, ¿no? Si planteamos una diferenciación social
que habla de distinciones, de requerimientos, de ocupaciones distintas de esos sectores de la población, pues sin duda nos va a plantear un panorama diverso, un panorama complejo ante todo, de tal manera que en un ámbito, por ejemplo, universitario o profesional o social o comunitario, no podríamos caer en la sistematización de pretender resolver una problemática de tal dimensión bajo homogeneizaciones o bajo una decisión que pudiera parecer simple o sencilla, ¿no?, ante todos los grupos que están componiendo esta diferenciación social. Entonces, de ahí, pues que justamente esta diferencia presenta alteridades y presenta también, en este sentido, condiciones específicas en torno al género. Pues muchas gracias por esta respuesta. Vamos a un pequeño corte y regresamos en unos segundos a Conexiones. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional Mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujahua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Fiesta patronal de San Juan Jalpa. Las tradiciones culturales de los pueblos es asunto de permanente actualidad. Las fiestas patronales son el resultado del proceso de transculturación que se desarrolló en América Latina, transmitidas de generación en generación. Constituyen manifestaciones religiosas y culturales donde se vinculan costumbres, mitos, leyendas, comportamientos, relaciones interpersonales de parentesco, amistad y creatividad. La fiesta patronal que se realiza en la comunidad de San Juan Jalpa es una celebración solemne dedicada al apóstol San Juan Evangelista. En entrevista con el mayordomo José Luis Cruz Rocha, habitante de la comunidad de San Juan Jalpa, municipio de San Felipe del Progreso, con 47 años de edad, de una familia católica que lleva realizando la tradición de la fiesta patronal desde hace 20 años, cuenta que la fiesta empieza del 25 al 28 de diciembre de cada año para agradecer al apóstol la prosperidad, salud y protección. El 27 de diciembre es la procesión del apóstol, en donde se recorre una parte de la comunidad con cantos, alabanzas, plegarias pidiendo salud, suerte, dinero y dándole gracias por otro año más de vida, acompañado de las danzas y los caballerangos. El 7 es la entrada de flores. El 11 se hace un recorrido con bultos conocidas como ceras, adornadas de flores artificiales o naturales de varias formas, servilletas bordadas de una imagen de un santo o virgen, coronas de palomitas, galletas y dulces, dándole la forma de un abanico. El tamaño depende del número de integrantes en el grupo de la mayordomía. Este recorrido lo hacen los integrantes con mucha felicidad, llevando a su lado una banda de música para que bailen con alegría y entusiasmo, mientras cargan la cera, tronando cohetes en ciertos lugares. Las ceras se acomodan en hileras de 2 y atrás las danzas de santiagueros, arcos y al último los caballerangos. A partir del 25, 26 al 27 de diciembre se hace la comida como convivencia entre los grupos de mayordomía para dar gracias, dando comida típica como mole y arroz en la casa del mayordomo al que le corresponde, y así hacer su recorrido con su cera hacia la iglesia para llevar su ofrenda.
Se celebra una misa de agradecimiento y se queman torres de juegos pirotécnicos, las cuales están diseñadas con diferentes figuras y santos para algo espectacular que pueda presenciar la gente que disfruta de la feria. El 28 se recogen las coronas, cerrando con un año más de tradición y agradecimiento. Es un momento donde los pobladores interactúan, definiendo el grupo social que lo protagoniza. A través de ellas se expresan sentimientos individuales y colectivos, donde la fiesta y la religión están íntimamente ligadas y forman parte de las tradiciones de los pueblos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Seguimos dialogando respecto del género y las relaciones de este tipo dentro del espacio universitario. Está con nosotros el doctor Carlos Leal precisamente para sostener este diálogo. En el mismo sentido, Carlos, que ya platicábamos hace un momento, ¿es posible señalar qué mecanismos de diálogo existen desde las perspectivas del género con respecto a otras alteridades que seguramente también forman parte constitutiva de esta condición de género? Por ejemplo, discapacitados, personas de la tercera edad, pueblos originarios, etc. Me parece que es un asunto muy complejo que debe convocar reflexiones y acciones de distintos actores y ante el cual existen aún muchas deudas pendientes que tienen que ver justo con un contexto en el cual la perspectiva de género ha sido entendida en su mayoría como una especie de respuesta institucional en la cual solamente se atienden ciertas coyunturas que tienen relación con políticas mucho más amplias que no necesariamente resuelven las problemáticas de fondo. Creo que al inicio debería de existir la necesidad y la voluntad de establecer mecanismos a partir de los cuales existe una comprensión de lo que es la perspectiva de género, de sus posibilidades, de las formas en las cuales se puede aterrizar en distintos entornos, sobre todo en el universitario, y también tener claro que esta herramienta permite producir entornos mucho más igualitarios, democráticos, que estén justo centrados en el reconocimiento de la diferencia como un elemento fundamental de interacción. Y en esta visión, la lectura que yo hago es que en primer lugar se debe de presentar un abordaje que tenga en consideración primero el entorno académico, que permita el abordaje, ¿no?, del género desde una dimensión epistemológica, conceptual, analítica, metodológica, que permita justo problematizar las visiones con respecto a aquello que entendemos como perspectiva de género y su operacionalización en entornos concretos. En segundo plano tenemos como esta dimensión política en la cual debemos ubicar la necesidad de la construcción y consolidación de agendas con perspectiva de género, y no solamente teniendo como esta posibilidad institucional, sino aquella que contemple las subjetividades que también son políticas y que también se encuentran atravesadas por estas dinámicas que entienden el género desde una plasticidad que no siempre es bien intencionada. Y tercero, una dimensión social en la cual se puedan establecer una serie de acciones y de mecanismos de interacción concreto a partir de los cuales se puedan dar procesos de articulación entre lo académico y lo político, es decir, que los distintos sectores que están rodeando a los entornos educativos también participen de estos mecanismos de comprensión sobre lo que se supone es el género, lo que se supone es la perspectiva de género y sobre todo cómo esto puede incidir en acciones afirmativas para diferentes actores. Y obviamente habría que establecer la posibilidad de desmontar
levantar prejuicios y creencias sobre aquello que debe ser la perspectiva de género o aquello que se supone es la perspectiva de género, repensando en sus posibilidades mucho más allá del discurso y de la retórica hegemónica, que como decía hace un momento, se encuentra centrada en coyunturas y que atienda problemas específicos, problemas como cuáles, el acoso, problemas como cuáles, la violencia de género, los micromachismos, las formas en las cuales también se normalizan ciertas dinámicas sobre la diferenciación entre los géneros, que incluya a la diversidad sexogenérica, que incluya una dimensión que contemple a las personas con discapacidad, que incluya a las personas indígenas, que incluya a las masculinidades, que tenga una base feminista, que permita articulaciones con distintos sectores de la sociedad, que entienda que la política no solamente tiene que ver con instituciones y que además nos permita elaborar una serie de estrategias institucionales que dentro de los ámbitos educativos podrían patentizarse en acciones concretas, como pueden ser la toma de decisiones, como pueden ser la generación de marcos normativos sobre acciones de violencia de género de forma amplia, también las herramientas pedagógicas a partir de las cuales se pueda patentizar una dimensión transversal de género en planes y programas, y por último, programas permanentes de intervención que contemplen no solamente capacitación y formación, sino también aquello que algunos autores denominarían como redes de colaboración. Creo que estos elementos nos permiten pensar no solamente en sociedades, sino también en entornos educativos mucho más inclusivos. Sin lugar a dudas, la condición, la construcción de diálogos entre alteridades y de estas respecto de las estructuras hegemónicas es fundamental dentro de una sociedad que pretende el equilibrio y dentro de una sociedad que se presume democrática y abierta precisamente a la discusión de las ideas y abierta a la posibilidad de la realización humana desde diferentes perspectivas. La inclusión o la contemplación que podemos hacer de cómo el ser humano se constituye en sus alteridades es un pilar fundamental para nuestra nueva o para nuestra condición humana desde una perspectiva intercultural, transcultural, multidisciplinaria, transdisciplinaria, y es algo que urge en un mundo que cada vez dialoga menos y que cada vez homogeneiza aparentemente más a partir de los discursos empoderados o de los discursos hegemónicos que se manifiestan como universalizantes. Muchísimas gracias por esta aportación. Seguimos en Conexiones, quédense con nosotros, regresamos en un momento, vamos a escuchar Origen, Tránsito y Destino y ya estamos de vuelta. Origen, Tránsito y Destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Y bueno, siguiendo con esta dinámica de estar hablando sobre el comportamiento poblacional y migratorio de los estados en México, en esta ocasión trataré de llevar de la mano dos estados, el estado de Guerrero y el de Hidalgo, que presentan hasta cierto punto un comportamiento similar en cuanto a indicadores, pero hay uno específico que es el saldo neto migratorio, en el cual cambia un poco en los indicadores y eso ayuda a comprender las fases históricas en las que se encuentran ambos estados en comparación a su relación migratoria internacional, sobre todo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Hidalgo, al igual que Querétaro, que ya lo mencioné en su momento, tiene un crecimiento poblacional relativamente fuerte y eso está directamente vinculado a la intención de generar unas vías de comunicación en ese corredor, el norte de la Ciudad de México, el norte del Estado de México, Oriente, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey, ¿no? No en vano, el aeropuerto Felipe Ángeles está situado en esa región. Un poco hablando ya en números, podemos decir que Guerrero tiene una población no migrante o población que vivía ahí 5 años antes, que es la medida que maneja el INEGI como para ubicar movilidad,
es del 97.7%, e Hidalgo tiene un porcentaje del 96.2%, es decir, una diferencia de 1.5%, que en términos numéricos estamos hablando de poco más de 1 millón de personas, pero eso es proporcional, obviamente, a la población de cada uno de los estados. Otro dato interesante, y es donde me gustaría profundizar más, es en el saldo neto migratorio de la población tanto de Guerrero como de Hidalgo, en el cual en el 2018 Guerrero presenta un saldo neto migratorio del menos 2.8%. ¿Qué implica tener un saldo neto migratorio negativo? Que la gente de nueva cuenta se mueve menos de lo que se van, ¿no? Entonces, tienen más gente o la gente se mueve menos de lo que reciben. Y en el caso específico de Hidalgo, tiene un saldo migratorio positivo del 0.4%, que si bien es incipiente, está empezando a marcarse una pauta y una tendencia en toda la región, como los estados que les mencionaba: Puebla, Querétaro, el mismo Hidalgo, San Luis Potosí. Guerrero tiene una historia migratoria antigua, similar un poco a la de Guanajuato, también de más de 150 años. Sin embargo, Guerrero no necesariamente migró en un inicio a Estados Unidos, sino que migró principalmente a otros estados como lo es la Ciudad de México o el Estado de México y Baja California. Sin embargo, Hidalgo comenzó una migración más tardía de manera internacional, no datará de más de 30 años, me atrevo a pensar, 40 años, en las últimas fases de la migración México-Estados Unidos, y se asentaron en otros lugares no tradicionales, como lo fueron en este caso migrantes de Guanajuato, de Zacatecas, sino ellos migraron directamente a centros urbanos, ¿no? Como lo es Nueva York y toda la zona de Nueva Jersey. Eso implica que la población no solamente migra de país, sino también migra de modo de producción, es decir, ya no se dedican a la agricultura como tradicionalmente se piensa, sino que también trabajan en otras áreas como en los servicios y turismo y otros sectores de producción, el segundo o tercer sector de producción. Entonces, en ese sentido, la inversión de retorno varía. Por eso, en algunos casos, como lo es Guerrero, sí hay una inversión de regreso, pero en el caso de Hidalgo no necesariamente, porque no se piensa regresar a corto plazo. Todavía no comienzan las inversiones de retorno en Hidalgo. Si bien Hidalgo es una población con su población migrante muy activa y tiene una serie de trabajos sobre clubes de migrantes muy importantes, han logrado vincular un desarrollo paralelo en la zona de origen y en la zona de destino. No así Guerrero, que viajan por fases y logran primero hacer un desarrollo económico en el lugar de destino para asentarse, establecerse y de ahí pues comenzar a desarrollar el origen. Pero en ese trayecto normalmente se hacen muchas rupturas de comunicación en las cuales no necesariamente se logra la consolidación del desarrollo en el origen. Entonces, tenemos, por ejemplo, a grandes rasgos, una población que está creciendo de manera no muy incipiente, sino muy en bloque con toda la región del corredor que se está armando en la zona de Hidalgo y Puebla y San Luis Potosí, Querétaro, y por otro lado, una zona que ya pasó esa fase y que ahora se encuentra en otra fase. No hay que olvidar también la cuestión de la movilidad o de la imposibilidad de la movilidad en Guerrero por el crimen organizado. Eso también es una realidad, ¿no? No hay gente que no se puede mover porque no tiene ningún tipo de posibilidad, tanto de seguridad como de económica. Entonces, eso hace que el comportamiento poblacional se modifique. Aún hay pocos trabajos que estén abordando de manera específica la movilidad o la inmovilidad por crimen organizado, pero bueno, es un tema que se deberá tratar en su momento. Si nos damos cuenta, tenemos dos tiempos migratorios diferentes: Guerrero ya en uno de avanzada, Hidalgo en uno relativamente reciente, pero en el caso de Hidalgo, debido a la cercanía con el centro, también un crecimiento económico que fomenta el crecimiento del lugar, tanto poblacional como económicamente. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Vero. Nos escuchamos la próxima semana con otra emisión. Muchas gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza.
Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Oigan, ¿se acuerdan del Tren Maya que quiere construir el presidente? ¿Saben qué ha pasado con eso? Lo último que yo recuerdo es que en la mañanera del 31 de enero había dicho que quería terminar para el 2023 el megaproyecto. Literalmente dijo, tenemos que aplicarnos a fondo para inaugurar el Tren Maya en diciembre del año próximo. El gobierno ha mencionado que el proyecto beneficiará al turismo y permitirá una mayor conexión del sureste mexicano, tradicionalmente marginado del proceso de industrialización del país. Sin embargo, como hemos visto en emisiones anteriores, los megaproyectos quedan bien ante los ojos del gobierno, pero para los pobladores de la zona, las consecuencias son desastrosas en términos ambientales y de salud. Hoy vamos a hablar de un documental que nos muestra la otra cara de la moneda que no vemos en los medios de comunicación. El documental se llama LUMCAP. LUMCAP tiene una duración de 11 minutos, así que lo pueden ver en cualquier momento que tengan libre, incluso a la hora de comer. Este está dirigido por Sabine Escobedo Forti, producido por mano de Andrea Buenfil Sosa. La dirección de fotografía fue trabajada a la par por Mari Carmen Sordo y Jairo Mucul Alcocer. Pedro es un indígena maya que justamente denuncia los atropellos en contra de su pueblo y no solo eso. También nos cuenta un poco de cómo su gente percibe la conexión con la naturaleza y el por qué esta es tan importante para su comunidad. Desafortunadamente, la selva y el territorio de la comunidad se pone en riesgo por la llegada de los megaproyectos, ya que estos no operan bajo el consentimiento de los habitantes, los cuales son despojados de sus tierras. En este audiovisual se muestra cómo los megaproyectos buscan talar áreas naturales, lo cual no solo afecta al paisaje, sino que genera erosión en las tierras, pérdida de fauna silvestre, así como la inminente pérdida de recursos vitales para los pobladores. Esto, además de perjudicar brutalmente al ecosistema, también afecta al derecho de decidir de los pobladores mayas, pues los encargados de dichos proyectos buscan acceder al consentimiento firmado de los habitantes mediante engaños. Pese a todo, esta problemática fue motivo para la creación de una asamblea de defensores del territorio maya,
en la cual se dedican a informar a las comunidades sobre cómo pueden defenderse. Definitivamente, LUUMCAP es un audiovisual que todo mundo debería ver, pues no solo nos abre los ojos sobre la realidad de muchas empresas que en nombre del progreso aniquilan la vida del planeta, sino que también es una obra galardonada, pues formó parte de la selección oficial del Libre Cinema Festival. Esta producción se encuentra disponible en Filmin Latino completamente gratis. Esto es todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmin Latino, YouTube e Infonabae. Los dejamos con Calle 13 interpretando Latinoamérica. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento. Escuchaste Voces y Visiones. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Hoy estamos platicando con Carlos Leal acerca del género y su relación con el ámbito universitario. Carlos, platícanos cuál es el panorama de la condición de género en justamente este espectro, este ámbito universitario. Esta pregunta me parece muy interesante porque podemos abordarla desde 2 niveles que me parece muy importante plantear. El primero de ellos es el ubicar que existen distintas formas de entender aquello a lo que se denomina la perspectiva de género, y en ese sentido esto nos permite posicionarnos desde un punto de vista que tenga esta posibilidad de ser flexible en cuanto a los sujetos sobre los cuales se está tratando de responder ante una necesidad que es innegable y tiene relación con las desigualdades estructurales derivadas de un sistema heterocispatriarcal que marca justo rasgos de distinción entre aquello que se considera como lo prototípicamente masculino, hegemónico, dominante, y lo prototípicamente femenino, que siempre será visto como un elemento secundario ante el cual se tiene que brindar cierto garante institucional. Y partiendo justo de este planteamiento, me parece relevante el entender que esta noción de la perspectiva de género, que es una serie de planteamientos epistemológico-conceptuales de relativa reciente creación y que, bueno, tienen un origen histórico que podría remontarse al nacimiento de los feminismos, ha dado cuenta de una multiplicidad no solamente de problemas, sino también de existencias que tienen que trabajarse desde una dimensión transversal y que deben convocar a los planteamientos que se den no solo desde los ámbitos académicos, sino también desde sectores sociales mucho más amplios que puedan ser diseminados y que sobre todo puedan ser comprendidos de forma más o menos integral. Y en ese sentido habría que imaginar una serie de posibilidades de diálogo que puedan presentarse desde una visión interseccional, es decir, que tenga esta posibilidad de aperturarse a dar cuenta de la lógica en la cual se construyen las desigualdades, no como estructuras
unívocas, sino polivalentes, y que también otorguen una lógica decolonial, en donde ya no se habla desde esta visión estrictamente vertical que marca ciertos elementos entre aquellos que por su condición de saber económica, política o ideológica se colocan por encima de otros sectores, y que permita de cierta manera articular alianzas estratégicas que vayan hacia un marco de interpretación que tome en consideración no solo estas grandes transformaciones sociales, sino también las acciones micropolíticas, es decir, aquellas acciones que se dan en sectores específicos que deriven en acciones muy concretas de transformación en diversos sectores generizados. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante el ubicar las desigualdades sistémicas que están dadas desde el sistema heterosis patriarcal, y que estas desigualdades también permitan la producción de acciones e intervenciones que se den desde la lógica comunitaria y que establezcan, ¿no?, como este gran panorama de opciones que sí permita identificar en su particularidad los problemas, pero que pueda resolverlos desde una lógica que atraviese estos marcos que en muchas ocasiones son más imaginados que reales. Y en ese sentido tenemos propuestas que van desde los feminismos decoloniales, los feminismos interseccionales, los feminismos queer, los feminismos indígenas, los feminismos crip, que justo retoman a sectores de la sociedad que reclaman su necesidad de visibilizar sus existencias, de que sus derivas institucionales sean atendidas, y que de cierta manera se presenten diálogos en donde se piense ya no en la lógica del unovicismo, sino en la lógica de la multiplicidad, en esta posibilidad siempre abierta, siempre compleja, pero no por ello menos necesaria. Bien, pues me parece importante aquí señalar el trabajo, por un lado, sí, de las políticas públicas que insisten en el respeto, en la condición equitativa, igualitaria de acceso a la educación, por ejemplo, el acceso también a ciertos ámbitos laborales. Sin embargo, no hay que olvidar, pues, cómo estas políticas públicas son una descripción puesta en papel, una serie de condiciones sujetas a una ejecución, pero que no necesariamente siempre se llevan a cabo. Es ahí donde el factor humano entra en juego y pues claro que complejiza ese escenario. En ese sentido, habría que pensar entonces en términos de la voluntad de los individuos, de la conciencia de los individuos que están participando dentro de estas relaciones alternas y diversas que plantea, por supuesto, la pluralidad de esas interacciones. Pues muchas gracias, Carlos, por esta reflexión. Es importante pensar en todos los esquemas, en todas las propuestas, en todas las diversidades que nos has compartido hoy, pero, sin embargo, habrá que señalar que se nos quedan varias cosas fuera y que será importante retomar, por supuesto, en otro programa. Muchas gracias, Carlos, por participar el día de hoy en Conexiones. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos en unos minutos. Señor Serpiente Venado. Coat era una persona muy misteriosa. Se decía que tenía poderes sobrehumanos y que durante los días más soleados iba a vigilar todo el territorio en el que vivía su pueblo. Un día, Coat decidió salir en busca de un nuevo hogar. Se transformó en serpiente y durante varios meses recorrió muchos lugares, hasta que llegó a Engemore, una montaña sagrada que le pareció perfecta para vivir. Fue entonces que, cansado de su viaje, decidió dormir un poco. Unas horas después, y al abrir los ojos, se encontró con el guardián de la montaña, Masad, un venado cuyos cuernos tocaban el sol y quien estaba dispuesto a defender a la montaña de cualquier intruso. Así que iniciaron una gran lucha para definir quién se quedaría con aquellas tierras. Coat quiso morderlo, pero Masad corrió rápidamente hacia lo más alto de Engemore.
Aún así, la serpiente lo alcanzó y cuando estaba a punto de morderlo, se escuchó una voz que preguntó: Pero, ¿qué te ha hecho el venado para que quieras morderlo? Ambos animales miraron a todos lados buscando de dónde provenía aquella voz, pero al no encontrar a nadie, iniciaron su lucha nuevamente. El venado intentaba ahuyentar a la serpiente con sus grandes cuernos, mientras que la serpiente lo rodeaba, sacando la lengua para avisar que lo mordería. De pronto, la voz volvió a escucharse, ¿Quién les ha dicho que pueden pelear por estas tierras? pero ni la serpiente ni el venado dejaban de pelear. Fue entonces que la montaña les habló nuevamente para decirles que tendrían que aprender a vivir juntos para ser más fuertes, pero llegaría el momento en que tendrían que defenderla de seres humanos que en su ignorancia la destruirían sin pensar. Y con un rayo unió el cuerpo de la serpiente con el venado, permitiéndole a este último que sus cuernos pudiesen tocar el sol por el resto de la eternidad. Ambos animales quedaron sorprendidos, pero aceptaron el mandato de Engemori, quien llamó a este nuevo ser Mazacoatl, y al que le dio el poder de convertirse también en hombre, un hombre que regresó a su pueblo para guiarlo hasta esa montaña que se convertiría en su nuevo hogar y que ahora conocemos como el Cerro de Jocotitlán. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues hay mucho trabajo por hacer aún respecto a las condiciones de género, incluso dentro de los espacios universitarios, Vero, porque como hemos señalado, son escenarios en donde aparentemente se discuten las ideas abiertamente, aparentemente se puede realizar el ser humano en toda su potencialidad de manera libre, de manera respetuosa. Sin embargo, no debemos dejar pasar que también las universidades se constituyen como escenarios de poder respecto de ciertos grupos de interés. Y pareciera además que dentro de las universidades, muchas de ellas, se gesta o se trata de imponer un discurso dominante hegemónico a través del cual se apropian discursos de alteridades para poder conseguir votos, para poder conseguir cierta clientela dentro de movimientos políticos específicos. Y justo contra eso contra lo que hay que señalar es la emergencia, la irrupción de discursos de alteridades desde su propia construcción, desde su propia autonomía, y no a partir de portavoces que tergiversan las nociones particulares de esos movimientos. De ahí que es importante tener una postura crítica, lo hemos señalado también en otras emisiones de este programa, respecto a lo que vivimos y cómo es que lo vivimos. Pues agradecemos mucho su atención en este programa de Conexiones y esperamos escucharlos en la siguiente emisión. Agradecemos mucho al equipo de producción para este programa, la edición a cargo de Ciro González y la locución de Irene Cruz. Agradecemos la producción de Daniel Vallejo Garduño y la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Yo soy Edwin Morón Tlazocamati Huelmillac. Muchas gracias por su atenta escucha. Yo soy Verónica Trujillo. Hasta la próxima.
Najengu, Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.